Pues muy buenas tardes, estamos una vez más reunidos en charlas con científicos. Por parte de la Academia de Ciencias de Morelos estamos Antonio del Río y Julieta Güeña, y tenemos el gran honor de contar como invitado especial de esta tarde al secretario de Educación del Estado de Morelos, el doctor René Santoveña. René, mil gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Julia, soy psicólogo nada más. Bueno, pero gracias. Bueno, pero te lo puedo dar honoris causa. Por supuesto. A ti, Antonio, muchas gracias. Con nosotros tengo responsabilidad y me es muy placentero estar platicando con ustedes en estas charlas. Muchas gracias. Mira, René, siempre empezamos con una entrada personal. Que nos cuentes un poco de ti. Tú eres originario del estado de Morelos, un poco de tu trayectoria, qué te gusta hacer, en fin, un poco de tu persona, lo que tú quieras. Soy originario de la Ciudad de México. Ajá. Y nací el 2 de diciembre de 1960, es decir, rápidamente son 51 años los que llevo viviendo. Y estuve ahí hasta el quinto de primaria. A partir del sexto de primaria ya soy guayabo, ¿no? Ya tengo más de 40 años viviendo aquí. Ajá. En Cuernavaca, en Morelos. De modo tal que, pues sí, son 4 quintas partes de mi vida han estado situadas aquí en Morelos, por eso me siento plenamente guayabo. Mi acceso a la escuela fue, para como muchos niños, complicado, en el sentido de que no era lo que más me gustaba. Disfrutaba más el recreo de la clase, cosa que fue variando a partir más o menos de la secundaria. Pero diría yo que sin haber leído a Iván Ilich era un poco ilichiano, ¿no? Estaba en contra de la escuela. Muy bien. ¿No? Cosa que bueno, que tiene su razón de ser el por qué. Hay que preguntarse por qué a los niños les gusta más el recreo que el salón de clases. Es un tema, es un tema de investigación sin duda alguna, que yo tengo mis hipótesis. Ajá. Desde luego ya después que ahora vas a poder probar ahora. Algunas, ¿no? Claro, desde luego. Ya un poco más embalado en la escuela, con un ambiente familiar rodeado un poco entre médicos y psicólogos. Mi tío abuelo, Santiago Ramírez, fue director de aquel entonces Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras. Uh-huh. Fue el pionero del psicoanálisis en el país. Por supuesto, ¿no? Sí. Su hijo también es, su hijo Santiago es matemático y filósofo, sí, que ya los dos murieron. Y mi abuelo es escritor de libros de historia, profesor de historia, geógrafo, historiador normalista, que llegó a publicar los libros de texto de secundaria en el país por allá de los 70s, Benjamín Arredondo Muñoz Ledo. Mi madre, historiadora también, doctora en educación, y mi padre, artista plástico, también ya falleció. Para quienes viven en Cuernavaca, identificarán los caballos que están afuera del mercado. Claro. Entonces los hizo mi papá. Y en una colonia de Topazol que hay un venadito también. Ajá. Esa misma tesitura también lo hizo mi padre. Fantástico. Entonces hay una atmósfera ahí entre las artes, la filosofía, la psicología, el psicoanálisis, que entre escoger irme a la UNAM para filosofía, en aquel entonces en Morelos no tenemos filosofía, cuando yo ingresé a la universidad, y psicología, quizá la influencia poderosa que tuvo mi desarrollo, Santiago Ramírez, optó porque yo escogiera estudiar psicología. Aquí en Morelos en aquel entonces era muy mala la escuela, era un desorden, ningún director había concluido su periodo como tal. Cuando fue creada la escuela de psicología, muy rápidamente, porque el programa no lo permite, fue en el año 71, en la época después de Woodstock, digamos, uh-huh, de Avándaro. Entonces todos los que no entraban a Derecho o a Biología, a Contaduría, se iban a Psicología. Era gente de 26, 28 años que llegaban en sus motos, ¿no? Medio psicodélicos. Algunos con mucho respeto los saludo desde aquí, pero ellos plenamente saben que estoy diciendo la verdad. Entonces no era yo soy de la séptima generación, entonces un poco fui formado, entre comillas, ahí en la escuela, y a partir de entonces mi liga con la educación queda firmemente establecida, porque el último año de la carrera me incorporo a trabajar en la propia universidad en cuestiones relativas a diseño de planes de estudio.
en revisión de los contenidos de las cartas. En aquel entonces manejaba mucho las cartas descriptivas, y entonces me incorporo a laborar. Faltaban 2 meses quizá para que yo concluyera la carrera, y entonces me inserto ahí. Después viene la docencia y bueno, alguna serie de cuestiones adicionales que hacen que mi trayectoria implique, además de la docencia, primero en preparatoria y después en la escuela de psicología. Después me invita un director, Fernando Iturbe, a formar parte de su equipo de colaboradores cercanos, cosa que hice como 4 o 5 años, y después me convierto en director de la escuela de psicología. Ya para ese entonces había justamente ya mudado de ser escuela a facultad, ya contaba con su primer posgrado, y ahí posteriormente con Gerardo Ávila siendo rector me invita a ser secretario general, después secretario académico y finalmente rector, ¿no?, de la universidad. O sea, la trayectoria cubre un periplo de 25 años, más o menos, lo que acabo de relatar, y ahora involucrado en la Secretaría de Educación. Bueno, y todo esto nos has platicado una trayectoria académica, Sí. una trayectoria. Y en cuestiones personales, ¿qué le gusta a René Santoña? ¿Le gusta, además de leer, porque ya nos platicaste que te gusta leer, Sí. le gusta deporte, le gusta comer, qué comida le gusta, dónde le gusta ir de vacaciones? Soy omnívoro, ¿no? Y gozo mucho de la buena comida. La verdad, mi hermano es chef, además de ser doctor en Historia del Arte, es chef, entonces pues yo abuso de él. Una gran profesión. Sí, por Ser supuesto. chef es Y una más gran para un profesión. hermano, ¿no? Ir a comer a casa. Entonces soy su conejillo de indias y yo gustosamente accedo a que pruebe conmigo lo que él guste, ¿no? Tú dile que los científicos también podemos probar. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y que sabemos de métodos científicos. Desde luego que sí, lo voy a hacer. Me gusta mucho la comida, y de verdad disfruto tanto la cantonesa como la italiana como la mexicana. Claro que cuando uno va, por ejemplo, a Inglaterra y dice, no, qué buena comida, ¿verdad? Claro, porque hay restaurantes griegos, hay restaurantes Claro, franceses. así es. Exactamente. Pero ¿tú cocinas? Sí, cocino. Ah, Sí, también. muy bien. Eso es También. muy bueno. Después te voy a invitar algo. Ah, perfecto. Me parece Algo fantástico. Yo, en cambio, no voy a poder hacer eso. No, Pero bueno. que las azucaritas se quedan muy buenas. Exacto. Exactamente. Exactamente. Me gusta mucho el deporte. ¿El deporte? Sí. ¿Qué deporte? Jugaba yo mucho fútbol, desde luego el deporte nacional. Hice natación, tenis también jugué, y además siempre, aunque nunca fui destacado, siempre me gustó el ajedrez. De hecho, soy un promotor del ajedrez. Cuando fui rector de la universidad le dimos impulso al ajedrez. Habida cuenta que en Morelos hay excelentes exponentes de este llamado juego ciencia, aunque no nació en Morelos. Marcel Zúñiga, él nació en Nueva York. Bueno, él se hizo aquí en Cuernavaca. Así es. Jugaba en una peluquería que se llama El Rizo de Oro, que todavía existe, ahí está en Matamoros. Y Marcel es después de Carlos Torres Repeto, un jugador yucateco que vivió hace muchos años, el mejor ajedrecista que ha tenido la historia del país es él, ¿no? Pensamos hacer un trabajo también incluyente con el ajedrez, algún programa educativo y de divulgación también. Por ahí ya tendrán noticias. Es una excelente idea, porque realmente desarrolla el razonamiento, el pensamiento crítico inclusive, y la predicción, Sí, porque predicción. si va a pasar esto, Anticiparse, si va a pasar esto, finalmente el ajedrez es anticiparse, ¿no? Ajá. Planear, anticipar, bueno, saber lo que pretende hacer contra quien estás jugando, y que él no advierta lo que tú pretendes hacer. Claro. Poner cara de pócar, aunque sea ajedrez. Desde luego. También el deporte, ¿no es así? El deporte, sin duda también puede alguna. ser un gran apoyo formativo, sería fantástico que eso entre Sí. tus planes de... Pero me estoy adelantando. Sí, Me pero estoy entonces, adelantando. a ver, le preguntamos. Sí, bueno, entonces adelantémonos. ¿Cuál es tu trabajo actual que estás teniendo? ¿Cuál es, digamos, el reto que tienes ahora enfrente de ti? Bueno, es junto con la maestra Marina Aragón, que es la nueva directora del Instituto de Educación Básica del Estado. El esfuerzo que vamos a llevar a cabo es hacer posible que todos aquellos países que tienen el derecho a ser educados lo hagan. Esta es una cuestión tan elemental que luego se nos escapa, ¿no? Y si bien está consagrado en el artículo 3º de la Constitución el hecho de que la educación básica es obligatoria, no ocurre así.
digo, no va a ser directamente el área de mi competencia, lo va a cubrir esto la maestra Marina, pero yo les puedo decir, los niños que tienen que ir, los pequeños que tienen que ir al jardín de niños, no van ni la mitad en este estado. De verdad. Sí, en la primaria cambia. En la primaria tenemos entre 95 y 96% de cobertura. En secundaria muy cercano a ese porcentaje. Pero curiosamente en jardín de niños no. Entonces, cuando uno ve las cifras y los datos, te das cuenta que en el estado de Morelos solamente públicos hay 5 CENDIs. Pues te vas de espaldas. ¿Entiendes? Te vas de espaldas, porque ha dependido más de los esfuerzos que hacen las CEDESOL, las Secretarías de Desarrollo Social, con las estancias de bienestar infantil, de tan infausta memoria, si recordamos lo de Sonora, ¿verdad? Por supuesto se hicieron protocolos, ¿no? Cambiaron mucho las cosas en estas estancias de bienestar infantil, para evitar que ocurra una cosa tan trágica como la que pasó allá en Sonora. Pero aún así, entre las estancias de bienestar infantil, los jardines de niños públicos y muchos privados que hay, apenas se alcanza al 50%. Esto es un déficit que tenemos que tendrá que ser saldado. Pero estamos pensando que toda esta tarea educativa implica a todos aquellos que quedaron en rezago, ¿no? Se acaba de celebrar, por ejemplo, la tercera jornada nacional de acreditación que promueve el INEA. Se hizo en más de 500 localidades del país. Por supuesto que aquí se llevó a cabo. Estuvimos en Cuernavaca, en el museo, ¿verdad? De Acapatzingo, sí. El Museo de Ciencia. Ahí se llevó a cabo. Y fue, la verdad, bello presenciar a 5 personas adultas hacer su examen de colocación, es decir, contestas el examen de conocimientos y de acuerdo al resultado que obtengas, te ubican en segundo de primaria, o en quinto de primaria, o en primero de secundaria, en tercero de secundaria, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que tú me demuestres. Es algo sensacional. O sea, tener esta oportunidad que antes no existía, Julia, esto no existía. El tiempo perdido. Remontar el rezago es algo extraordinario. Entonces, la labor del INEA a nivel nacional, que me parece, la verdad, muy plausible, hay que reconocer esto, implica empezar con este diagnóstico que te ubica, ¿no? Por alguna circunstancia, Antonio, dejaste de estudiar, ¿no? O nunca lo hiciste. No tuviste esta oportunidad. Pero reconocen los conocimientos que sí. Y también si tú estudiaste, digamos, una persona, 51 años, dejaste de estudiar primaria hasta el 5º año, y pasaron 25, 30, 40 años, antes los requisitos tan absurdos que tenía nuestro país en materia educativa te hubieran impedido que de ese 5º año a donde habías llegado hiciese posible que pasaras al 6º. Te hubieran dicho, no, ya pasó tanto tiempo que tú no puedes hacer esto. Ahora ya es posible. Entonces es un ejemplo simplemente. Implica dar atención, porque también tienen el derecho a recibir educación aquellos que quedaron en rezago o que no tuvieron la oportunidad de matricularse. Ahora incluso, bueno, las modalidades hacen posible que también pueda ser vía abierta y que de manera informal nosotros platicamos los materiales tan maravillosos que están haciendo, por ejemplo en telesecundaria, que realmente ya tiene una sofisticación y un proceso de elaboración que es apreciable, ¿verdad? Se aprecia inmediatamente, lo cual, bueno, da mucho gusto conocer y mucha envidia de que no hubiese sido beneficiar a la población hace años con estos materiales. Entonces, esto es el primer segmento al que he hecho referencia, con excepción del INEA, que sí depende directamente de mí. Lo que es educación inicial y básica es un esfuerzo por lograr la cobertura al 100% de los que están en edad de estudiar, y por supuesto el ingrediente indispensable aquí va a ser la calidad. El gran esfuerzo que tiene que hacer en el Estado en educación básica es la calidad y que estén efectivamente bien correspondidos los derechos que tienen todos los ciudadanos, todos los pequeños de esta franja de edades, a recibir la mejor educación que sea posible por parte del Estado. Para tal efecto vamos a hacer posible que los niños acudan a escuelas de tiempo completo, que no sean guarderías, porque luego se piensa que tiempo completo es dejarlos ahí recluidos, ¿no? Como las viejas guarderías. Y no, aquí se trata de cómo los profesores son de tiempo completo, que atiendan a los niños y a los jóvenes de manera adecuada, y cómo pueden articularse con profesores de actividades que tienen que ver con el arte,
las expresiones culturales, las diversas expresiones culturales del deporte, idiomas, tecnologías de la comunicación, información y la ciencia. Y mira, René, tenemos que tener un espacio, un breve espacio, pero ¿qué tal si empezamos con detalles en el próximo segmento acerca de esta actividad, de esta modalidad, ¿no? La modalidad de escuela a tiempo completo? Perfecto. Les comento que vamos a ver a continuación las funciones de la Secretaría de Educación en este segmento. Buenas tardes, estamos aquí en el segundo segmento platicando con René Santoveña, secretario de Educación en el estado de Morelos. René, tenemos una pregunta de nuestro público. Nos comentan, el secretario anterior de Educación dijo que el problema de la educación en Morelos es que no tiene un sistema educativo bien organizado y estructurado. Y entonces preguntan, ¿cómo piensa René Santoveña abordar este problema? Bueno, en realidad yo creo que ese país no es el estado de Morelos el que no tiene un sistema de educación bien estructurado, o sea, esto es, a mi juicio, es más que evidente. La experiencia que uno en su trayectoria tiene da muestras o nos hace posible hablar de cuestiones con conocimiento de causa. En mi conocimiento de lo que es la educación superior es más que evidente que está desarticulado y que no es posible que, por ejemplo, a los rectores se les autorice generar nuevos planteles, aumentar la matrícula, que eso me parece completamente plausible, y que a través del PROMEP tenga profesores de tiempo completo, con el nivel de formación que cada institución determine, y haya recursos para tal efecto. Pero por otro lado, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, tú no tienes derecho a aumentar plazas de técnicos académicos, profesores por horas, el director de plantel, su equipo de trabajo, el conserje, el intendente. Y entonces, ¿no? ¿cómo piensa? Se contradice. Le hacen como pueden las universidades, ¿no? Se contradicen. Es justamente un signo esquizoide, perdón por mi formación, ¿no? Sí, bueno, claro, tu profesión detecta claramente la esquizofrenia. Exactamente, y galopante. Exacto. Y eso es el sistema actual. Es una expresión a nivel superior de lo que pasa en el país, o que sin haber hecho lo conducente durante años, en donde tú encuentras, por ejemplo, voy a volver a educación superior y después ya regreso al resto, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tiene un gasto anual por alumno de aproximadamente 25,000 pesos. La UNAM lo tiene de 80,000, 90,000 anual. Pero pensando, esta Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca tiene, por ejemplo, que competir con el CIMBESTAB, con el Colegio de México, en la consecución de proyectos extraordinarios. Pues evidentemente esto es crónica de una derrota anunciada, con toda claridad. En el estado de Morelos, al igual que el país, efectivamente se refleja un sistema desarticulado, porque ni siquiera hay vasos comunicantes, no hay líneas de acción conjunta. Comentaba antes de iniciar la transmisión con ustedes que entre secundaria y bachillerato, digamos, no hay ninguna línea de acción que los vincule, ¿no? Salvo incluso por cuestiones quizá gremiales, en algunos casos, por ejemplo, pertenecer a una misma agrupación sindical. Se dan estas relaciones o estas posibilidades de interacción. No hay nada disciplinario, no hay nada temático, no hay ningún programa de largo alcance
que longitudinalmente atraviesa todo el sistema educativo nacional, ¿no? De manera tal que el interlocutor obligado de un profesor de secundaria que pudiera ser el profesor de bachillerato no lo es. Sus interlocutores son horizontales nada más, no son verticales. Pero lo mismo ocurre incluso en las propias universidades. Tenemos que batallar mucho las autoridades por hacer posible que la vinculación entre el bachillerato y el nivel superior se dé, ¿no? Ahí sí, de plano, francamente, lo que vincula a los profesores de bachillerato y licenciatura en aquellas universidades que así lo tienen es el sindicato. No es nada temáticamente, deliberadamente definido. Entonces, el Estado de Morelos también expresa esta circunstancia. Y la idea es, primero, que si yo lo que añadiría a lo que dice Alejandro Pacheco, anterior secretario, es de que lo que tampoco había era rumbo, no había orientación académica, no había metas, sino que tengo la impresión que estos 12 años de gobierno panista se han caracterizado por administrar la educación pública y no por impulsar la educación. Se han caracterizado por pensar que es un gasto cuando se trata de una inversión y que entonces hay que darle la vuelta por completo al asunto. Esta es la mejor inversión que se puede hacer en el país y en el Estado de Morelos, es invertir en educación, en la formación de las nuevas generaciones, ¿sí? En hacer lo más completo posible la atmósfera escolar, lo más abarcativa e incluyente que esté a nuestro alcance hacerlo, y hacer válido y posible que para ello se requieren de todas las herramientas, de todos los instrumentos que el Estado sea capaz de proveerle a esas generaciones de jóvenes, y para lo cual simplemente es hacer uso de la imaginación y de la creatividad. Tenemos a nuestro alcance esta posibilidad de trabajar de manera sistémica, integrada con otras dependencias. Yo, como lo veo, a lo mejor me estoy adelantando algo que me quieren preguntar, como lo veo, es que la Secretaría de Cultura, la de Ciencia y la Educación tienen que estar hermanadas permanentemente, ¿no? Se presenta una ocasión invaluable para que quienes ahora están en primaria y secundaria en el futuro tengan una enorme posibilidad de ser formados de un modo que quizá nosotros no lo tuvimos, pero que vale la pena hacer toda la inversión, apostar por ello. Entonces, está desarticulado, sí, pero porque tampoco hay una vocación realmente de que lo importante aquí es formar a las nuevas generaciones, no administrar aquellos recursos que se nos asignan y en consecuencia pensar que lo que hagamos está bien hecho, ¿no? En este triángulo que comentas, que me parece fantástico, de educación, cultura, ciencia y tecnología, sin duda este estado puede cambiar. Y a ese triángulo, pues la Academia de Ciencias de Morelos y todas las demás academias del estado pueden ser aliados de esta meta, porque sí, siempre podríamos aportar a la labor que ustedes realizan, y ese es un poco también uno de los objetivos de este programa. Nosotros queremos, como científicos, como Academia de Ciencias de Morelos, aportarle a este estado lo más que se pueda. Me gustaría preguntarte una cosa antes de pasar a las preguntas que hemos recibido, para completar la que te hicieron y para completar el segmento anterior. La meta es educación para todos, y a mí me gustaría que nos hablaras del programa de becas, porque realmente es el programa de becas el que va a permitir la educación para todos. ¿Cómo funciona el programa de becas? Que también luchará con esta crítica de la falta de estructura, porque claro, de alguna manera el programa de becas sí que va a ser transversal, no va a cubrir a todo. A todos. La beca salario iniciará el año que entra. Ajá. Propiamente. Ya hay un programa que así se denomina en el pasado y que este año todavía está vigente, pero que es exclusivamente para estudiantes de bachillerato. Este nuevo programa de beca salario inicia el año que entra, abarcando el último año de secundaria, el tercero, y hablando al último año de la licenciatura o de la ingeniería, en planteles públicos de educación, tanto estatales como federales, es decir, jóvenes que estudian de GETI, de JETA, en los planteles que son federales, estrictamente federales, digamos, la jurisdicción o dependen del gobierno federal, aunque hay un pequeño financiamiento del gobierno estatal, dependen prácticamente por completo del gobierno federal. También van a ser beneficiarios de la beca salario, como lo van a hacer también estudiantes ya de nivel superior del TEC de Zacatepec y de Cuautla, que también dependen enteramente del gobierno federal, o en 99% dependen del gobierno federal, por el solo hecho de estar en nuestro estado, no establecidos, y por ser estudiantes, desde luego morelenses, o que estudian en Morelos, también van a ser beneficiarios de este estímulo.
Entonces, en tercero de secundaria se va a iniciar con 500 pesos al mes para cada estudiante y va a ir gradualmente subiendo. Todavía falta algunos detalles que afinemos y también el aprovechamiento escolar puede ser un factor de recibir un poco más, ¿no? Para quienes así lo demuestren en su actividad escolar, y llegar entre 900 mil pesos el último año de la carrera al mes, durante 10 meses. Por lo menos durante 10 meses, todavía falta afinar este otro detalle, pero por lo menos 10 meses, que es realmente lo que tiene como duración el ciclo escolar, pero igual puede llegar a 12 meses, pero por lo menos van a ser 10, y tiene, por supuesto, que dos grandes pretensiones. La primera es hacer posible que no deserten los estudiantes, o disminuir la probabilidad de que deserten. ¿Sí? Sobre todo nos preocupa mucho el tránsito entre secundaria y bachillerato. Ahí es en donde se da una merma en el sistema educativo nacional, no solamente de Morelos, en el país. Es claramente demostrable que cuando termina el tercero de secundaria una niña o un niño, no todos tienen la aspiración de continuar sus estudios, por razones migratorias, por razones de trabajo, por razones de embarazos prematuros o precoces, por mil cosas no continúan sus estudios, o bien porque no tienen los recursos económicos ya suficientemente bien solventados como para pensar que es factible que ellos continúen con su ¿Tienes el dato? Estabas diciendo que casi el 95% de cobertura a nivel de en bachillerato. Y en secundaria sí, 95%. ¿Y en bachillerato cuál es la cobertura que se En bachillerato, fíjate, son dos datos que quiero ofrecer. Primero, de los que aspiran, es decir, la demanda que tenemos en el estado de bachillerato hace posible que tengamos entre 85 y 90% de cobertura. Pero la verdad de las cosas es que porque son los que demandan. Si realmente todos los que están en edad de estudiar el bachillerato lo hicieran, tendríamos un déficit como del 50%, ¿no? Aproximadamente. O sea que las cuentas alegres que nos han dicho que tenemos el 85% de no, cobertura pero es un falso porque argumento, tenemos el 50%. Claro, porque es de acuerdo, te está dando el dato de la demanda, pero no de la población total. Es decir, si realmente todos tocaran la puerta, no estaríamos atendiendo más que el 50%. Y entonces la aspiración de René es buscar por tener la cobertura. Pensamos que entre 2 y 3 años, si no es que antes, tener al 100% cubierto el bachillerato. Esa es la aspiración. Y para ello, incluso es de esperarse que, y una vez doy el dato, las 106,000 becas que eventualmente tendrían que darse en el año 2013, en un lapso de 3 a 4 años se van a duplicar. Tendrían que ser cercanas a las 220,000 becas. Lo cual claro, es un el éxito va a duplicar las becas. Pero qué buen éxito. No, fantástico. Pero es realmente poco dinero, ¿no? Porque estamos hablando de 200,000 becas. O sea, es factible, ¿no? Es factible, la inversión realmente... Nuestra inversión, la inversión social vale la pena. Pero claro, vale la pena mucho, pero sí va a representar el porcentaje del presupuesto del gobierno del estado, sí tiene un porcentaje importante. Claro. Pero lo que pasa es que en este gobierno lo que se pretende es cambiar las prioridades. Claro. Siempre se ha dicho el argumento, oye, es que tú no puedes hacer esto porque al poner aquí educación estás quitando aquí al campo y todo. Bueno, es que aquí lo que está ocurriendo con la nueva visión es de que estamos reordenando las prioridades. Y va, según el planteamiento de tanto en discurso como en campaña, como en promesas, como ya realmente es primero seguridad y segundo educación, pero porque van hermanadas. Van hermanadas, claro. Nadie debe quedar en la calle. Los chicos ocupados. No, porque lo que hacemos cuando no tienen espacio es que quedan flotando, quedan a la deriva, ¿no? Incluso a nivel ya de educación superior, está claro que no todo el mundo tiene la aptitud. Pues sí, hay un segmento de interés. Si hay otras vocaciones, claro. Entonces, pero eso no quiere decir que porque no traen la universidad del Estado le cierren la puerta a la juventud. No, además hay otras opciones. Hay otras opciones, efectivamente. Claro. Hay desde carreras cortas, técnicas, artísticas, dedicarse al deporte también, o a impulsar y fomentar el deporte para quienes así tengan la actitud y la disposición. Por supuesto que habrá un fuerte impulso al respecto. Y como dices tú, dices bien, artes, por supuesto, expresiones culturales. Ahora hay un detalle. No puede haber ciencia técnica.
No, ¿verdad? Pero bueno, sí, tecnología, claro, todas las carreras. Pero a nivel técnico, No, ¿por qué no? artístico sí hay. Pero, Julia, tenemos que hacer un corte y yo creo que regresamos con la siguiente. Te toca Con a las ti siguientes preguntar. preguntas, está muy bien, perfecto. Entonces, hacemos un corte. Vamos a ver alguna semblanza de René Santoveña. Los niños pescadores revelan los secretos del mar, volviendo en el presente, volviendo con la mente. África nos espera, porque es tiempo de ponerse en marcha, sí, para ver nuevos horizontes. Nuevos horizontes, el desierto, las montañas y las sabanas. De mi tierra ancestral me reclaman, de mi tierra ancestral a mí me llaman, porque es tiempo de ponerse en marcha para ver nuevos horizontes. África. Rastafari. Bueno, regresamos, estamos en la conversación con René Santoveña, secretario de Educación del Estado de Morelos, y nos quedamos en el corte en una cosa muy importante, que es las becas, son becas trabajo. ¿Por qué? Sí, la beca salario, como decíamos, que va desde tercero secundaria hasta el último año de la carrera, connota un componente complementario que resulta muy importante para nosotros y que es el siguiente. Es beca salario, beca trabajo, porque a cambio, en reciprocidad con lo que están recibiendo todos estos jóvenes, tendrán que destinar y dar 8 horas de trabajo comunitario, ¿sí? al sistema. 8 horas a la semana. 8 horas a la semana, efectivamente. Muy bien. Desde tercero secundaria hasta el último año de la carrera. Entonces ahí tienes una riqueza enorme que ahorita podemos ir desmenuzando, pero por lo pronto hay un eje formativo de solidaridad, de reciprocidad, de saber dar y recibir por parte de los jóvenes y de contribuir a la mejora de su entorno inmediato, tanto humano como natural, y que propicia en consecuencia la adopción de valores y de pautas de comportamiento colectivo que son muy útiles, claro, ¿no? que están habilitando en realidad también a nuestra juventud a un horizonte que me parece muy promisorio. Y que además pueden apoyar a otros niveles educativos. Sin duda alguna. Y así tienes la Digo, unión que puede andas ser, buscando. Julia, desde alfabetizar, ¿no? Pintar su escuela, reparar, aquellos que están estudiando cuestiones de electricidad, pues nos pueden ayudar a muchas cosas, ¿no? Desde Claro, los planteles educativos. Pero también el cuidado y la rehabilitación de espacios educativos, culturales, limpiar una barranca, por ejemplo, separar los desechos debidamente, ¿no? Y hacer Ser estudios tutores. de monitoreo ambiental Desde luego. O precocemente también cultivar y ser talleristas de ciencias. Está o bien. detectar talentos, Por supuesto. ¿no? O ayudar, Eso, ¿no? a la claro, comunidad, porque claro. aun y cuando este estado es reconocido por el enorme componente en recursos humanos dedicados a la ciencia, pues también luego no se van a dar abasto, porque cuando los llevamos a cooperar, Sí, eso. después de tiempo completo, Vamos a después pedir ya no van a saber chicos, por dónde moverse, ¿no? Sí, no, sí, desde luego. Van a necesitar también el auxilio de gente muy apta, No, por con muchas supuesto, que competencias. nosotros mismos podríamos capacitar en talleres Por científicos, supuesto. en demostraciones. Mira, aquí tengo una pregunta de Joel Guzmán, que tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Dice, con el nuevo programa de becas que se propone, ¿se terminarán las becas PRONAVES de educación superior? Las incluye. Es decir, el programa nacional de becas, como su nombre lo dice, tiene extensión en todo el territorio. Y va siendo un aporte del 50% y 50% del gobierno estatal y gobierno federal. Aquí la idea es aprovechar ese recurso, ¿no? Que forme parte, aunque sea un segmento porcentualmente menor, que lo sepamos hacer útil, que lo aprovechemos al máximo, y entonces va a ser incorporado, forma parte de... Muy bien. Me gustaría que a lo mejor René aclarara
poco más este punto. Una cosa es el programa Pronaves, que tiene ciertos requisitos para que alguien pueda acceder a este programa de becas de Pronaves, y otro es el programa que está implementando la Secretaría de Educación del Estado. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué es más equitativo el sentido del programa que están proponiendo ahora el gobierno? Sí, el Programa Nacional de Becas, Pronaves, está claramente destinado para la población más vulnerable o con menos posibilidades de tener acceso a la educación. Entonces se da única y exclusivamente para aquellas gentes que demuestren que el ingreso familiar no rebasa los 4 salarios mínimos mensuales. Y entonces incluso tiene 4 segmentos. No sé si todavía lo conserve, creo que sí, pero tenía incluso en cuanto a género también una distinción ligeramente más para las mujeres que para los hombres, y según el grado escolar también. Entonces es una combinación que implica el nivel de ingreso familiar, el grado de estudios en el que te encuentras matriculado, ya sea de primero o cuarto año, y tu sexo. Entonces está claramente destinado a los sectores más sí. En tanto que se trata de un gobierno que está en contra de la exclusión, la divisa, si de alguna forma la pudiéramos decir, de la nueva visión en el ámbito de educación y en muchos otros ámbitos, es que este es un gobierno que va en contra de la exclusión. ¿Sí? Es lo más incluyente posible este gobierno, de modo tal que la beca es universal, ¿no? Decía yo en el segmento anterior que probablemente hagamos todavía por ahí alguna distinción en cuanto a que el otorgamiento de la beca también tendrá que ver con el aprovechamiento escolar. Al que más esfuerce también le corresponde algún recurso adicional, o efectivamente también, si está detectado claramente que hay alguien que requiera un apoyo mayor por circunstancias económicas, puede ser que se haga también eso. Y además este componente de regresar. Ah, sí, ese es insustituible, ¿no? Eso me parece que es muy importante porque realmente se atraviesa la formación del estudiante. Claro, es muy formativo. Esto es... Mira, aquí te pregunta Sofía Gutiérrez, ¿qué estrategias, además de las becas salario, están activándose para duplicar la cobertura en 2 años? Bueno, hay algunas propuestas que se están generando. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, según sé, hay un problema con la matrícula de los turnos vespertinos. Ocurre tanto en la Prepa 1 como 2 de Cuernavaca como en las que tenemos en Cuautla, en donde la demanda para ingresar al turno matutino es muy amplia y prácticamente desaparece cuando se trata del turno vespertino. Y por más que haces el esfuerzo para que quien no pudo tener ingreso al turno matutino lo haga al vespertino, no es tan fácil conseguir. Y entonces tú te encuentras grupos de 15, 18 estudiantes en los turnos vespertinos. Hay ahí una propuesta audaz que me parece que vale la pena ser considerada, que es el hacer un programa de formación de bachillerato en estos turnos intensivo y que en lugar de 3 años dure 2 años. Eso va a ser suficientemente atractivo también. Para tomarlo en la tarde, con un ritmo distinto. Claro, eso ¿no? Eso me parece que es plausible un esfuerzo de este tipo, el hacer más intensivos los periodos escolares, aprovechar mejor las cargas horarias. ¿Y han considerado aprovechar la tecnología? Desde luego. Educación a distancia, por supuesto. Porque también ahí puede aumentar la cobertura. Nuestra preparatoria de educación a distancia que tenemos a cargo del gobierno del Estado, además de que se va a prolongar también ya a nivel superior, se va a desplegar en más planteles en el interior del Estado. No estábamos siendo beneficiados con una red que está ya implantada en todo el país, la red MIMA. Hubo algún conjunto de factores de parte de las anteriores administraciones del IEM, particularmente la última, que no supo aprovechar este recurso, y Morelos es uno de los estados que quedó apartado o relegado de este programa. Entonces, con ella y con otro serie de gestiones que está haciendo el gobernador con la Comisión Federal de Electricidad, parecería que está muy pronto a ser posible que haya conectividad en todo el estado. Para usar Internet 2 y así es. La banda ancha. La banda ancha va a estar prácticamente como moneda de uso corriente en el estado. Perfecto. Lo cual va a ser posible esto. Mira, tenemos aquí 2 preguntas, ¿nos da tiempo antes del corte? Sí. Que están de cierta forma relacionadas. Pepe pregunta cómo se manejará la Secretaría desde la nueva visión con el CENTE. Y la otra pregunta es, ¿qué opinas de las declaraciones sobre el CENTE que dio el gobernador hoy por la mañana? O
sea, cambiamos ligeramente de tema, pasamos a un tema un poco complicado, pero bueno, que quede también claro que esto es un principio de conversación. Muchas de las preguntas igual no vamos a poder desahogarlas todas hoy, pero te invitaremos de nuevo para que nos vayas contando cómo va eso. Entonces, te paso la palabra. Claro que sí. La relación con el sindicato es absoluta y completamente de respeto. Reconocemos que cada uno tiene sus atribuciones y sus ámbitos de operación. Es nuestra percepción que en el pasado, sobre todo en la educación básica, la autoridad delegó el rumbo y la orientación educativa, no asumió completamente esta alta responsabilidad y creo que las cosas en ese sentido van a cambiar. Nosotros estamos asumiendo que le corresponde al Estado formular las directrices, el rumbo de la educación, con consulta, por supuesto, tomando la opinión de los actores vivos de la educación. De hecho, en breve se va a convocar ya a un congreso que lo vamos a denominar Foro Estatal de Educación Básica. Se convoca este año y tendrá lugar en enero del año entrante. La participación del sindicato, siempre y cuando sea en este mismo año, completamente bienvenida, responsablemente bienvenida. Hemos tenido puentes de comunicación y así lo hemos percibido también en reciprocidad de parte de la dirigencia sindical. Hemos podido platicar y ellos reconocen que efectivamente el ámbito de competencia de la organización sindical es la defensa de los derechos de los trabajadores, de la educación, buscar eventualmente alguna otra conquista para mejorar el desempeño, aunque hay que reconocer que está bien remunerado, sobre todo en secundaria, la carrera magisterial. Entonces, si efectivamente se puede deslindar con toda claridad, certeza, estos ámbitos diferenciados entre uno y otro componente del binomio, creo que vamos a ir caminando muy bien. Entonces, el respeto es el que va a prevalecer, la comunicación. La nueva visión implica tener, por supuesto, un mecanismo de interlocución con quienes deben ser tu escucha y tu emisor, constante, permanente, abierto, pero la directriz la vamos a formular nosotros. Entonces, por ejemplo, en este Foro Estatal de Educación Básica estamos proponiendo una agenda. Esta agenda todavía puede tener ajustes, puede ampliarse en algunos asuntos, pero estamos invitando a todos los maestros, a todo el personal auxiliar, a los padres de familia, a los investigadores de la educación y a los sectores público, social y privado que están involucrados en el asunto. Entonces, es, creo yo, una relación que debe ser virtuosa. Perfecto. ¿Qué me merecen las declaraciones del gobernador? Mi opinión es de que el gobernador fue franco. No es, como lo dijo en algún momento de su intervención, un desafío. Es más bien una invitación a que el sindicato, como antes que nada son maestros. Entonces el maestro decide cómo organizarse, tiene libertad para organizarse como mejor lo considere, de modo más provechoso, y eso lo va a respetar la autoridad, desde el gobernador hasta cualquier director de un plantel del CENDI público. Habida cuenta de eso, la invitación del rector es a sumarse, porque rescatar, redignificar el papel del maestro ha venido a menos en los últimos tiempos. Hay que aprovechar o reencauzar la misión, como antaño, ¿no? Hizo alusión a Lázaro Cárdenas, por ejemplo, esta misión, si tú quieres, romántica, ¿no? Pero finalmente reconocida por todos como una loable labor, ¿no? De aquella educación rural, ¿no? Hizo referencia a su experiencia con las normales. Entonces yo creo que sí, fue un discurso firme, valiente, pero con una apertura a que se invita a todos a sumarse a un esfuerzo por hacer posible que todos vayan a la escuela, bajo condiciones de igualdad, bajo circunstancias de equidad, como antes no se habían tenido. Bien, tenemos que hacer un corte, René. Regresamos, me gustaría que platicáramos y ahora qué hacemos la Academia de Ciencias de Morelos para trabajar junto con la Secretaría de Educación. Pero antes, vamos a ver en el corte si es posible hacer una bacteria artificial. Y esto nos lo van a platicar a través de unos chicos del IGEM de Ciencias Genómicas.
¿Has oído hablar de la bacteria artificial que se creó en el año 2010 por el científico estadounidense Craig Venter? En este video te hablaremos de cómo se formó. Primero, se tuvo que decodificar el genoma de una bacteria, en este caso Mycoplasma mycoides, la cual tiene un genoma muy pequeño. Segundo, se sintetizó un genoma de esta bacteria en un laboratorio, al cual se le puso una marca de agua para distinguirlo del verdadero ADN, así como una resistencia a antibióticos. Después, se trasplantó el genoma sintetizado a otra bacteria con su propio ADN. Esta bacteria era distinta a la primera y se llama Mycoplasma capricolum. Luego, se permitió que la bacteria, que ahora contiene ambos genomas, el artificial y el propio, se divida y genere bacterias hijas, de las cuales algunas tendrán el genoma artificial y otras el original. Después, se puso antibiótico en el medio para seleccionar a las bacterias que no tengan el ADN sintético, que es el que tenía una resistencia al mismo. Las bacterias resultantes tendrán un genoma sintetizado en laboratorio dentro de un cuerpo de una bacteria natural. Buenas tardes, aquí regresamos en el último segmento. Estamos platicando con René Santoveña, secretario de Educación. René, nos quedábamos platicando de ¿y ahora qué puede hacer la Academia de Ciencias de Morelos y trabajar en conjunto con la Secretaría de Educación? La Academia de Ciencias de Morelos tiene como objetivo promover la cultura científica en la población. Entonces, me gustaría que, desde tu perspectiva, ¿para qué somos buenos? Mira, Antonio, a mí me gustaría que dentro de 6 años me hicieras la misma pregunta y verías que me va a decir, no nos dimos abasto. No nos dimos abasto, René, de verdad. O sea, ha sido muy intenso, muy exitoso, muy enriquecedor, pero si yo espero que las cosas salgan como estamos proyectando, vamos sí a necesitar a estos jóvenes que tienen que dar en reciprocidad 8 horas de trabajo comunitario, vamos a necesitar muchos de ellos, porque yo espero de la Academia de Ciencias que nos ayuden sobre modelos que ya han sido probados, que son exitosos. Por ejemplo, las Olimpiadas del Conocimiento. Okay. Estos ya están completamente arraigados en el Estado. Yo no sé cuántas generaciones tenemos ya de Olimpiadas del Conocimiento, pero ya son muchas. Más de 10. Más de 10 seguramente. Que yo recuerde, yo colaborando con el maestro Ávila, como que él estaba como rector, ya estaban plenamente establecidas. Creo que Radmila es pionera, ¿no? Aquí, Radmila Bulajich. Pero igual ocurre en química, física. Y cada vez tenemos más ganadores. A mí eso me parece exitosísimo, que tengan buen desempeño nuestros jóvenes a nivel nacional y incluso también en las competencias internacionales. Sí. Esto es maravilloso. Creo que esto debe replicarse en otras disciplinas, en otros conocimientos. Claramente se inició en las ciencias básicas, ¿no? El pasito siguiente fue biología, que está ahí, ¿no? Casi ciencia básica. Nos van a pegar los biólogos, son muchos amigos. Nos van a pegar estos niños de la ciencia. Sobre todo ya si son biotecnólogos, todavía más, ¿no? Pero veo con gusto, por ejemplo, Antonio, que hoy estaba por firmar una convocatoria de matemáticas básicas. Sí. Es decir, ahí el nicho es niños de primaria. Eso me parece maravilloso, porque ahí estás también teniendo oportunidad de detectar y de cómo acompañar esos talentos. No es, creo yo, el de la clase, en una campana de Gauss, vamos a quitarlo así, en una campana de Gauss, en ambos extremos, las dos desviaciones estándares, que en donde tú ubicas lo atípico, tenemos el 6% de la población está en rezago, y 6% de la población tiene aptitudes sobresalientes, más o menos, más o menos, escuelas públicas, 400,000 estudiantes, 6% son 24,000. Destacar. Pues, ¿nos va a alcanzar, Antonio? Nos tienen que alcanzar. Entonces, implica detección temprana de multitud de talentos, tanto para la ciencia como para las artes, para el deporte. Pero sobre modelos, insisto, ya probados, por ejemplo, esta Academia Estatal de Robótica. Okay. Me parece un muy buen ejemplo para, por ejemplo, no sé, inteligencia artificial asociada a esta academia, por ejemplo, podría ser algo muy interesante. Pero además otra cosa, establece vínculos entre niveles educativos que de otra manera no se tocarían. Es decir, jóvenes de primaria
interactuando de algún modo, aunque sea, si quieres, un poco remotamente, pero interactuando con jóvenes de los Reunidos por las niveles. actividades. Sí, por temáticas que más o menos los identifica, que los cohesiona, y que además, lo más maravilloso, a un niño de 8 años, 9 años le estás presentando un horizonte, tanto del joven que está a punto de concluir sus estudios de licenciatura, como del doctor que lo está tutoreando. O sea, restablecer el tejido social. Exactamente, Antonio. Esto es una labor que creo yo que la academia, gustosamente, porque los conozco a ustedes y a otros integrantes también de la academia, que sé que tienen toda la disposición para colaborar con nosotros. Y otras cuestiones más, yo estoy seguro que el sistema morelense de radio y televisión, que de nueva cuenta forma parte del Ejecutivo, habrá de tener una barra de programas de educación, Educativos. de cultura y de ciencia. Claro. Y de antemano, este programa está abierto al sistema, a este nuevo sistema de radio y televisión del Ejecutivo. Déjame nada más apuntar una cosa, porque creo que lo has tocado, pero lo has tocado tangencialmente. Nadi Mendoza pregunta acerca de que no basta con hacer la escuela de tiempo completo, dado que ella duda de la calidad actual. Y tú estás mencionando que este tipo de actividades extra de la jornada normal van a tener otro carisma. ¿Podrías enfatizar un poco? Sí, para cómo no. contestarle a Nadi? Primero se va a concentrar en inicio en primarias, ¿no? Y bueno, lo que hemos comentado en otras ocasiones, las escuelas de tiempo completo no son guarderías, efectivamente son un espacio, el espacio idóneo para completar los proyectos de formación, los Otras ejes de actividades. transformación de un joven, ¿no? Entonces, una escuela de tiempo completo implica, primero, que estén bien alimentados, Claro. ¿no? Porque tú has de saber que en las escuelas de tiempo completo que se tenían en el estado, luego no se les daban alimentos, se les daban vales, ¿no? Pues no comes con vales. Pues no comes con vales, ¿no? Y además tenían un uso clientelar en ocasiones, los vales no siempre llegaban al destinatario. Bueno, primero, proteína, ingesta de proteína, ¿no? de carbohidratos, claro. Por la mañana, estar bien alimentado, porque si no estás en estado de somnolencia y no puedes aprender absolutamente nada. Y después bien comida, ¿no? O sea, desayuno y comida asegurada, garantizada, lo cual también implica una inversión importante, pero hay que hacerla, ¿sí? Comida fría y caliente para todos estos niños que acudan a la primaria. Y de calidad, para calidad. que no tengas problemas de sobrepeso. Claro, digo, es un estado que tiene que luchar contra la diabetes, somos el número 1 a nivel nacional. Por supuesto. El Estado. El Estado. Es el número 1 a nivel nacional Eso no lo en sabía. cuanto a diabetes. Y eso que tenemos en el Instituto Nacional de Salud Pública, imagínate, tenemos que hacer algo para revertir todo esto, ¿no? Claro. Y por el otro, efectivamente, tener en los vectores de ciencia, tecnología, lenguas, tecnologías de la información y la comunicación, arte y deporte, segmentos insustituibles para la formación de un ser humano. Quien está ejerciendo una actividad artística está con el cerebro, con los riñones, con el talento, con la emoción ahí involucrado. Si producir un óleo, digamos, implica todo el intelecto, toda la emoción y toda la psicomotricidad de la que uno pueda hacer uso. Lo mismo en el deporte. O sea que esa es una oportunidad realmente para los niños, en lugar de estar tal vez viendo la televisión. Pero tú sabes lo que significa para un niño ver que la la replicación de un evento, en un experimento, que le salga y no significa una emoción así verdaderamente. Pero, O sea, ahí está un componente, aparentemente la ciencia es puro intelecto y no es cierto. No. Sí, el cúmulo de emoción ahí que Es se está muy acumulando, que emocionante, después, claro. por ejemplo, es una descarga maravillosa, Por supuesto. ¿no? Y el gusto que le da hace que el joven o el niño quiera reproducir eso que le pasó. Claro. ¿No? Además que sean actividades realmente de tipo científico, que, Por supuesto. que no es como se dice en los libros, ¿no? Ya Antonio lo ha dicho en sus conferencias, y la ciencia hay que hacerla también en la calle. Claro. ¿No? Y la calle es un pero perfecto laboratorio para simplemente observar y hacer registro de cosas. O sea, podemos ir a armar ese de conferencias Por supuesto. científicas en la calle. Sí, Pues ya tenemos otro lugar más. Otra Oiga, chamba. Otra chamba. tenemos mucho por hacer. Mira, aquí hay una pregunta: ¿qué medidas se toman en seguimiento de los talentos detectados en las Olimpiadas de Ciencia? Aunque antes de que la contestes, yo sí quisiera decir que de ninguna manera la ciencia es solamente para un grupo de individuos, tiene que ser para todos, porque te genera un pensamiento crítico, una forma de ver la naturaleza, una forma de ver la vida. No todos tienen que ser científicos, pero sí es cierto que los que tienen ese deseo, sería magnífico que hubiera un seguimiento. Entonces la pregunta esta es si para los que compiten en las Olimpiadas tienen estado algún tipo de seguimiento.
Bueno, pero además de dar respuesta a la pregunta de manera muy puntual, lo que hace la academia también es muy bueno porque hace posible que se le pierda miedo a la ciencia y claro, que se convierta en una actividad mucho más cotidiana de lo que la gente supone. Así es. Sí, está más cercana de lo que la gente que se vuelva parte de tu discurso. O sea, no es que sea marciana, no para nada, pero para nada es bastante más terráquea que mucho de lo que suele la gente suponer. Sí, eso es importante, sí, es importante ese mensaje. Sí, o sea... Bueno, también por eso estamos aquí, para que nos vean que sí. Claro. Existimos y somos igual que todos los demás. Así es. Desde luego. Ahora, por el otro lado, creo yo que hay un asunto, que qué bueno que se toque la pregunta, que no hemos sabido hacer debidamente en el país, no solamente en Morelos. Es lo que llamaremos estudio de trayectorias educativas. Vamos a pensar ahorita en el joven Antonio del Río, que va en sexto de primaria. No tengo yo conocimientos de qué fue lo que pasó en quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. No tengo conocimiento. Pero si no hago algo ahorita, no voy a tener conocimiento de lo que pase después en toda la secundaria, en toda la preparatoria, hasta que llegue al postdoctorado. Pues ese es un reto que nos interesa. Es un reto porque finalmente tú debes reconocer que en esa curva que está ahí, en la campana de Gauss que estoy haciendo referencia, tú debes saber diferenciar los acompañamientos que requiere cada quien. Claro. ¿No? Los que están aquí en medio, típicamente se dice, bueno, esos no requieren, no, todo lo requieren. Si dejas el anonimato en la cual se convierten todos los estudiantes, que es un número de lista, ¿no? Y es un sujeto que es el sujeto de la educación, y lo rescatas y deja de ser anónimo el sujeto, requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero para ello ya tenemos la tecnología de información que nos puede ayudar. Generar bancos de información y de seguimiento de las trayectorias de los jóvenes es algo que nos es indispensable. De modo tal que, ya, aterrizando la pregunta, ¿cómo dar acompañamiento? Requiere un acompañamiento especial, me parece, sí, de jóvenes, por ejemplo, que están haciendo el posgrado, ¿no? Que acompañen o que estén pendientes de un muchacho que va en primero de secundaria y que resultó exitoso en la Olimpiada de Matemáticas Básicas. Que reciba apoyo de este muchacho, ¿no? Pero también un tutor de la academia o de la UNAM o de la UAM o del CEPROVI, del Politécnico. Claro, que le den seguimiento que estén ahí acompañándolos y hacer una gran malla, una gran red de recursos humanos involucrados, tanto como estudiantes, como profesores, como tutores, como investigadores, etcétera, tecnólogos, involucrados en el quehacer de la educación, de la formación y de la generación del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, estos chicos ganadores de las Olimpiadas pueden optar por una beca estudiando aquí en una de nuestras instituciones de educación superior, y de acuerdo a lo que estás diciendo, si son de los mejores promedios, no solo ganaron Olimpiadas, sino además son de los mejores, a lo mejor pueden tener una compensación adicional, ¿no? Desde luego. Por rendimiento. Por rendimiento, claro. Muy bien. Habremos de buscar, ahorita ya está muy avanzado esto como para poder hacerlo, pero después hay un programa nacional de escuelas de calidad. Si hacemos un repaso de lo que significa esto, yo te podría asegurar que todo esto que estamos hablando no está suficientemente participando ahí, ¿sí? O sea, son segmentos que habrá que incorporar, ¿no? Para pensar en una escuela de buena calidad o de calidad. Bueno, hay que hacer el despliegue de todo lo que involucra ostentar un calificativo como este y pensar que es de calidad porque ahí se le está dando seguimiento y tutoría, a los jóvenes destacados, ¿no? Para lo cual, bueno, ¿qué requiero yo? Tener un recurso que sea un estímulo para un estudiante, ¿no? De posgrado, de biotecnología, por ejemplo, ¿no? Del IBT, que está dando ahí seguimiento y tutoría a un joven talento, ¿no? Que estamos posando la mirada en él porque no lo queremos perder, ¿no? Y que vamos a hacer todo lo necesario para que no se nos pierda, al contrario, para que tengamos la certeza de que primero elija lo que más le conviene en cuanto a estudios, en cuanto a las temáticas que va a estudiar, pero que no se nos pierda ni que se nos vaya. Por supuesto, no pueden desertar, nadie puede desertar, y menos talentos como los que tenemos aquí, que pueden ser perfectamente bien identificados por parte de nosotros. O sea, como que tienes mucho trabajo, ¿te das cuenta? Pero los voy a involucrar. Trabajaremos juntos, pues. No sé, René, si hay algo que falte de preguntarte, de decir. O sea, hay muchas preguntas, pero ya no nos va a dar tiempo de contestar todas. Te las vamos a dar para que las contestes después. Pero quisieras agregar. Sí, hacer énfasis en que la Secretaría de Ciencia, Innovación, Ciencia y Tecnología, ese es el nombre oficial, la de Cultura y la de Educación, y eventualmente otras, por ejemplo la de Desarrollo Sustentable, vamos a estar trabajando de manera articulada en lo que pretendemos sea este gobierno, un gobierno en red,
que optimice los recursos que tiene a su disposición, los maximice, ¿no? Haga que rindan más, hacer más con menos o con lo mismo, por lo menos, y que habrá un conjunto de programas que pueden ir cultivándose, pueden ir germinando desde ahora, y que al paso de 2-3 años creo que vamos a tener un despliegue que van a convertir, creo yo, puedo casi apostar que Morelos va a ser ejemplo a nivel nacional. Va a ser un estado que pretende la vuelta a la hoja y hacer círculos virtuosos en lugar de círculos viciosos, como los tenemos ahora. Creo yo que esa es una gran apuesta y estoy convencido que lo vamos a conseguir. Pues sería fantástico y vamos a apostarle todo, ¿no? Yo creo que ese estado está viendo una merece, oportunidad que se lo merece, sí, efectivamente. Sí. Ya lo veremos ustedes. Lo veremos. La apuesta es por la educación. Bueno, es por la educación, sí. tengo que decir que nos tenemos que ir por el día de hoy y les comento que la próxima semana va a estar con nosotros Jordi Meseguer, diputado de la Comisión de Juventud. Y bueno, le agradecemos a René Santoveña que haya estado con nosotros y le reiteramos nuestra disposición para trabajar por la educación en el Estado de Morelos. Gracias, Antonio. Gracias, Julia. Muchas gracias, René. Muchas gracias. Summer is almost here. Summer is almost here. Where Mother Nature makes us strip right down to our underwear.